Pues vamos a comenzar entonces este digamos, estudio del Catecismo Mayor, y hoy pues vamos a estar pues tratando dos preguntas, la pregunta 5 y la pregunta 6, debido a que, bueno, pues son tanto las respuestas como los textos que nos dan más, podemos decir, ligeros, ¿no? Livianos, que o otros textos, por ejemplo, ya la 7, que nos habla de Dios y sus atributos, ya pues entonces se entra más en materia. Entonces estas dos preguntas se quedan más en lo general, con lo cual lo podemos ver conjuntamente. La primera pues es la pregunta 5, que es lo que principalmente enseñan las Escrituras. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y la respuesta: lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios demanda al hombre. Bien, pues entonces es importante tener en cuenta, comenzar a partir de ahí, ¿no? La necesidad del orden, ¿no? La necesidad del orden, los alemanes, ¿no? Pues una de las cosas por las cuales ellos se distinguen de los demás, ¿no? Aparte de estar bien fuertes, ¿no? Por su orden y limpieza. Cuando yo estaba en el servicio militar, nos llevaron a un intercambio, ¿no? Era entre nuestro cuartel, ¿no? Aquí de España con el de Alemania, y entonces pues pudimos comparar, ¿no? El cuartel de uno, el cuartel de otros, ¿no? Ahí era todo orden, todo limpieza, todo bien, ¿no? Nos acostábamos a las 9, nos levantábamos a las 5. Y bien, orden. Y después también estaba aquello de que ellos, no sé si por genes o por comida, ¿no? Ellos eran bastante más fuertes que nosotros. Habían ejercicios de lanzamiento de pesa, y bueno, a mí me dieron una que pensaba los alemanes la lanzaban pues al fondo de la habitación, casi en la calle, ¿no? Y a mí y se me cae casi a los pies, ¿no? Pues entonces era interesante. Bueno, en todo caso quiero decir que esto para hablar de las ventajas, ¿no? Del orden, la claridad también, y la simplicidad. Orden, claridad y simplicidad, ¿no? Si no hay orden, claridad y simplicidad, entonces hay desorden, todo es oscuro y todo es, digamos, complicado y retorcido, ¿no? Y eso podría ser, pues, aparentar como algo mucho más elaborado, ¿no? Mucho más profundo, pero no es operativo, ¿no? Y al final no sirve ni para mí ni para los demás, ¿no? Entonces, más vale quedarse con el orden, la claridad y la simplicidad. Y entonces, esto es también como los jardines, ¿no? Jardines. Está el jardín típico, creo, ¿no? Del romanticismo, ¿no? Que es así en plan exuberante, en plan salvaje, que todo crece de todas las maneras, ¿no? Y está el jardín de Versalles, ¿no? Que está todo ordenado y todo bien cuadriculado, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un profesor mío de estudios bíblicos, ¿no? Precisamente, ¿no? De estudio de exégesis, ¿no? Pues entonces decía, pues eso, ¿no? De que no se puede, pues, digamos, domesticar la naturaleza en jardines, y entonces todo es exuberante y todo. Sí, muy bien, pero entonces eso es la jungla y no te puedes adentrar, ¿no? Entonces es mejor, digamos, estructurarlo todo. Y esto es lo propio también, por cierto, de la teología sistemática. De la teología sistemática. Están los estudios bíblicos, y los estudios bíblicos, bueno, no voy a decir que es la jungla, pero quiero decir, es digamos, está toda la información, toda la enseñanza de la Biblia, digamos, no estructurada de por sí, ¿no? Digamos, se podría decir en estado natural, ¿no? Se podría decir, ¿no? Por no utilizar la palabra salvaje, ¿no? Y la teología sistemática es la que viene a sistematizarlo, ¿no? Para lo cual, pues, se utilizan las llamadas categorías.
Entonces, la definición del RAE de categorías: cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo. Bien, pues entonces aquí nos encontramos en esta pregunta y esta respuesta con dos categorías principales, ¿no? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios demanda del hombre. Entonces vemos que hay dos categorías distintas: lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios, ha de creer, la fe, ¿no? Y después los deberes que Dios demanda al hombre, con lo cual vemos es las obras, ¿no? La fe y las obras, o podríamos decir también la fe, ¿no? Y por otra parte, pues la ética o la moral, ¿no? Ya espero que ya lleguemos, ¿no?, algún día a la parte de la ley, etcétera, ¿no? Pero bueno, en todo caso viene a ser la cuestión de cómo vivir conforme a las demandas de la Escritura. Y bueno, entonces ya vemos que plantea el terreno de la ética o la ética, digamos, la plantea en el terreno de las demandas de Dios. Bien, pues entonces la fe y la ética, la fe y las obras, que vemos son dos cosas distintas. Conviene distinguirlas, ¿no? Distinguirlas para ordenarlas, ¿no? No confundirlas, no ser esto, pues entonces un poco el caos, ¿no? Pero, por otra parte, ambas van juntas, ambas van inseparablemente juntas, porque las dos forman parte de esta enseñanza de la Biblia, única de la Biblia, ¿no? No son dos libros separados, están en el mismo libro. Y las dos, aunque sean pues distintas, van unidas la una de la otra. Y más aún, ¿no? La una y la otra, digamos, mutuamente se confirman, se puede decir, se corroboran la una a la otra, ¿no? La fe sin las obras, Santiago, capítulo 2, nos dice que está muerta. Si tenemos una fe, creencia de la palabra, y esto no va acompañado al mismo tiempo de unas obras, de una vida, ¿no?, de un comportamiento conforme también a la misma palabra, esta fe y estas obras, esta fe está muerta, porque le carece de su fruto, carece de su resultado, carece también quiero decir, por una parte sí, en cuanto a la creencia es bíblico, pero por otra parte en cuanto a la vida no lo es. Pero por otra parte sí tienes las obras, ¿no? Unas obras que quieres que sean, pues eso, bíblicas, ¿no? O conforme al cristianismo, pero no tienes la fe, pues entonces eso también, ¿de qué te sirve? De nada tampoco. ¿Por qué? Pues porque entonces esas obras, sin el sustrato de la fe, o sin ser acompañada de la fe, pues esas obras no se pueden ofrecer a Dios. Esas obras no son una respuesta a Dios. Esas obras no pueden ser nunca algo que brote del amor a Dios, porque el amor a Dios es la respuesta de la fe. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo lo sabemos esto? Por la palabra de Dios, ¿no? Por todas las enseñanzas acerca
de Dios y de la salvación, de Cristo y del Evangelio. Entonces vemos que este es el gran, digamos también, la gran paradoja, ¿no?, otra vez, de, por ejemplo, de los liberales, ¿no?, que quieren, pues así, tener un comportamiento cristiano, ¿no? Véase, pues todo lo que ellos destacan, el Sermón del Monte, pero, bueno, excluyendo, destruyendo todo fundamento en cuanto a la fe. Entonces, ¿en qué se queda esto? En un moralismo. En un moralismo no, digamos, basado, o no, digamos, centrado en Dios, sino es un moralismo centrado en el hombre, es un moralismo humanista, ¿no? Tienes que hacer esto, por así decirlo, para quedar bien con el hombre, ¿no? Para quedar bien con la humanidad, ¿no? Porque si no, no eres un buen hombre, eres un desalmado, ¿no? Entonces, bueno, pues para que nuestras obras, digamos, broten del amor a Dios, ¿no? Como dice Gálatas, ¿no? Ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo, ni judío ni gentil, ¿no? Sino la fe que brota del amor, la fe que obra por el amor, ¿no? Entonces, el texto que nos dice aquí este pasaje es segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Segunda de Timoteo 1:13, cuando dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vemos entonces aquí la fe, ¿no? Todo lo que se ha de creer, y las obras, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer está resumido con esta misma palabra, el amor. Con lo que el amor, pues, es lo que vemos, lo que dice Jesús en los Evangelios, ¿no? Que toda la ley y los profetas, pues, se derivan, están resumidas en estas dos palabras: amarás a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Las obras, ¿no?, cristianas, ¿no?, pues entonces se pueden resumir también en esto, ¿no?, en amor. Y para eso, por supuesto, tiene que ir acompañado siempre de la fe, porque si no es imposible que haya ese amor para con Dios y con los hombres, ¿no? Y bien, pues ahora pasamos a la siguiente palabra, pregunta, es: ¿qué nos enseñan las Escrituras respecto a Dios? ¿Qué nos enseñan las Escrituras respecto a Dios? Entonces, la respuesta: las Escrituras nos enseñan lo que Dios es, las personas que hay en la divinidad, sus decretos y la ejecución de los mismos. Entonces vemos, nos enseñan 4 cosas. Estas cosas son lo que nos enseñan las Escrituras. En las primeras preguntas hablábamos de cómo, pues, Dios es conocido de una manera natural, ¿no? Hay una revelación natural, Romanos capítulo 1. Dios se conoce o se da a conocer por medio de las obras de la creación, ¿no? De modo que no son, que son sin excusa, su eterno poder y su divinidad, ¿no? Es decir, se puede llegar a conocer de Dios, ¿no? O incluso, sí, se puede decir que se puede conocer a Dios de una manera muy limitada, por medio de las obras de la creación, ¿no? Se puede conocer, pues, su existencia por la luz natural, y también, al contemplar las obras de la creación, algo de sus atributos: su eterno poder, su sabiduría, ¿no? Su sabiduría y su propósito, fundamentalmente. Poder, sabiduría, propósito, muy, muy limitado, por lo tanto. Pero la enseñanza y el conocimiento pleno de Dios, esto no lo podemos sacar de la creación.
¿no? Entonces aquí se nos dice pues 4 cosas que nos enseñan las Escrituras y que vienen por lo tanto a completar y mucho, ¿no?, este conocimiento natural. Primero, lo que Dios es. Lo que Dios es. Entonces, esto viene a ser entonces la enseñanza acerca de la existencia de Dios. De la existencia de Dios. Por lo tanto, de su ser, ¿no? La existencia, el ser de Dios. Él es. Ya en el nombre con el cual Él se revela, ¿no?, a Moisés y a Israel en Éxodo, ¿no? Yo soy el que soy, y así diréis, ¿no? El yo soy me ha enviado a vosotros. Yo soy. Ese es su nombre. Él es. Eternamente en presente. Él es siempre. Él siempre es. Él no puede dejar de ser. Él es, ¿no? Entonces, su existencia. Y el texto nos dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Él existe, su existencia, Él es. Todo esto nos lo enseñan las Escrituras. Él nunca puede dejar de ser. Él nunca puede no haber existido. Él nunca puede dejar de ser. Él es el eterno. En segundo lugar, vemos las personas que hay en la Trinidad. En la divinidad. La primera, por lo tanto, lo que Él es, su esencia. Y ahora, pues, las personas que hay en la divinidad. No solo por lo tanto su existencia, esencia, sino también las personas. Entonces se nos enseña que Él es personal. Pero no solo esto, sino que hay una pluralidad de personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, bueno, ya lo veremos, ¿no? La pregunta que le corresponda. Trinidad, que palabra no existe en la Biblia como tal, pero que sí que, existe la palabra triada, ¿no? Aunque no se refiere a la Trinidad, pero sí que habla de la fe, la esperanza y el amor. En 1 Corintios 13, la triada, esta triada, ¿no? No está traducida así como tal, ¿no? Sino estas 3 cosas juntas o algo así parecido. Pero bueno, es algo parecido, es la misma idea, ¿no? Es la fe y la esperanza y el amor, que son 3 dones, ¿no?, por excelencia, pero que, bueno, que siguen siendo el don de Dios, el don salvífico, ¿no? Son los dones salvíficos de Dios, ¿no?, que vienen con la salvación y que acompañan a la salvación y que manifiestan a la salvación fe, esperanza y amor, o caridad, antiguamente, ¿no? Bien, pues entonces algo parecido también con la palabra Trinidad, no porque no esté la palabra como tal en la Biblia, esto no significa que la palabra no sea correcta para hablar de Dios, ¿no? Y la palabra Trinidad lo que hace es sintetizar la enseñanza de muchos lugares de la Escritura, ¿no? Ya lo veremos en su día. Pero en todo caso, el texto que hace referencia aquí, el catecismo, es Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7. 5, versículo 7, sí. Yo lo leo primeramente, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Qué maravilloso pasaje el de la palabra de Dios este. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Con lo cual aquí tenemos una prueba bíblica por excelencia de la Trinidad. Por supuesto que sabemos y estamos al corriente, ¿no?, que este texto está en el punto en la diana, ¿no?, en el punto de mira de muchos, ¿no?, diciendo este texto no está en los más antiguos y más seguros manuscritos, ¿no?, es decir, 2 o 3, el Sinaítico y el Vaticano, ¿no? Y
Y por eso incluso en algunas ediciones de la Biblia están expurgado de las Biblias. Yo creo que, por ejemplo, la textual, ¿no? que tiene una gran reputación, ¿no? entre la gente, etc. Bueno, pues no podemos entrar evidentemente mucho en detalle en todo esto. Ya en su día di enseñanza en este mismo pasaje. Está en el canal de YouTube de las predicaciones, en la serie de Primera de Juan, ¿no? Estuvimos predicando allí y en este mismo versículo, y ahí dimos bastante información, ¿no? Acerca de este texto, así también de manera textual, y también las evidencias exteriores que podían haber a lo largo de la historia. Entonces, no hay ningún problema con este texto. No hay ningún problema con este texto que el Señor nos ha hecho llegar, y por supuesto está la palabra que dice que al final del libro del Apocalipsis, ¿no? De aquel que añada o que quite de las palabras de esta profecía, que son extensivas, por lo tanto, a todo el depósito, a toda la revelación escrita. Es realmente a pensar y a reflexionar aquel que se atreva a quitar un texto de la Escritura. ¿Con qué seguridad, con qué grado de certidumbre uno puede decir que este texto no es palabra de Dios y por lo tanto arrancarlo de las páginas de la Biblia? Ya digo, pues esto ya lo di en su día, ¿no? Lo podemos, si tenemos alguna duda o queremos refrescarlo, mirar allí. En todo caso, este texto viene a confirmar lo que hemos dicho, ¿no? Las personas que existen en la Trinidad, en la divinidad. Tres: el Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En tercer lugar, dice los decretos. Los decretos, ¿no? Los decretos de Dios son los propósitos que Dios establece en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Los propósitos de lo que Él quiere llegar a hacer y cumplir y realizar en la creación, en los hombres, en la vida de los hombres, ¿no? Decretos, decreto, ley, decreto. Entonces esto es lenguaje del derecho, etcétera. Es algo muy parecido a ley, ¿no? Algo. ¿Por qué entonces los decretos son los propósitos de Dios son llamados decretos? Pues porque Dios es soberano y porque su propósito, su voluntad es ley, porque Él es inmutable, y una vez pues Él ha dicho algo, pues no se puede revocar. Tenemos en la historia de Esther, en el libro de Esther, esta ilustración imperfecta, porque es imperfecta, que es que la ley de los reyes de Media y Persia no podía ser revocada, ¿no? Bueno, pues una vez el Señor se ha propuesto algo en sí mismo, eso no puede revocarse, porque Él no es hombre para que mienta, Él no cambia, Él no muda, Él... Entonces sus propósitos, una vez que Él los ha establecido, son irrevocables. Por supuesto, esto es así porque Él, como es personal, Él pues piensa, Él decide y Él decreta. Los textos que nos dan pues son tres en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos 15, versículos 14, 15 y 18. 14, 15 y 18, cuando dice... Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles al principio para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, etc. Y versículo 18: conocidas son a Dios desde tiempos antiguos todas sus obras.
Y si nos damos cuenta, es un método bastante interesante lo que encontramos aquí en estos 3 versículos. ¿Por qué? Porque comienza con Pedro como él pues evangelizó a los gentiles. Segundo, esto concuerda con las palabras de los profetas. Y tercero, esto, pues además, el origen de esto no está en los profetas, sino además esto se lleva a Dios en la eternidad. Entonces se pasa se va de la causa a la consecuencia. Pues esto es al revés, de la consecuencia se remonta a la causa. Es un método, digamos, inferencial. ¿Cómo sería esto? Es, digamos, no deductivo, sino inductivo. Método inductivo. Entonces, está la acción, estuvo preanunciado por los profetas y ellos lo hicieron porque esto ya estaba decidido desde antes de la fundación del mundo. Y bien, pues ya por último, la ejecución de los mismos, como él decreta, no puede dejar de llevarse a cabo, no puede dejar de cumplirse. Por ser decreto, no puede dejar de ser realizado. Ordinariamente será también pues llevado a cabo por medio de las acciones de los hombres, ¿no? Por medio de la creación de las criaturas. Extraordinariamente puede el Señor intervenir de una manera extraordinaria y solo entonces los milagros, ¿no? Pero de manera ordinaria pues van a ser llevados a cabo a través de las obras de los hombres. Y entonces los textos que se nos dan son 2 versículos del capítulo 4 también de los Hechos, Hechos 4, versículos 26 y 27. Hechos 4, 26 y 27. Es algo parecido a lo que hemos visto en el capítulo 15, cuando leemos: se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Y bien, pues aquí también vemos la ejecución de estos propósitos de Dios. Primeramente anunciado en el Salmo del segundo, y hace pues ahí referencia a la entrega de Jesús a los romanos. Y bueno, pues para ser muerto, ¿no? Ese que se concertaron tanto los judíos como los gentiles para hacer morir a Jesús. Y en el versículo 27 pues dice que 28, perdón, esto era para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que iba a suceder. El Señor lo había determinado, ¿no? El decreto. Pero vemos todo, ellos lo hicieron para hacer, para cumplir, para realizar eso que había sido decretado. La realización de estos decretos. Bien, pues entonces vemos, ya resumiendo un poco y concluyendo, en la primera pues están estas 2 grandes categorías, la fe y las obras, la fe y la ética, ¿no? Y después acerca de Dios, ¿no? Pues están estas 4 pues cosas principales que se enseñan en las Escrituras acerca del ser de Dios, su esencia, acerca de la Trinidad, sus personas, acerca del propósito de Dios, el decreto, ¿no? Que esto vemos es en el plano de la intención de Dios, porque son su propósito, ¿no? Y entonces es algo en sí mismo, ¿no? En sí mismo. Y también es, por lo tanto, eterno. Es fuera del tiempo. En el plano de la intención. Y por último, entonces, la ejecución del decreto, que es entonces el plano, si hemos dicho, de la intención, pues este será el plano de la realización. Y si el plano de la intención es, como es en sí mismo en Dios, es eterno, lo llevan a cabo las criaturas y es temporal, ¿no? Bien, pues entonces vemos, esto ya son un poco las coordenadas, ¿no? Coordenadas, ¿no? En el mapa ya nos podemos orientar, ¿no? Ya no nos perdemos, ¿no? Ya pues podemos introducirnos en el terreno de las escrituras, ¿no? Y pues orientarnos, ¿no? Esto va aquí, esto va allá y podemos, digamos, por así decirlo, no perdernos. Entonces, la Escritura nos da una enseñanza completa acerca de Dios. Completa porque lo que podemos conocer por la revelación natural es muy rudimentario, es muy básico, muy elemental, su existencia y poco más.
Aquí pues es completa, aunque por supuesto completa significa no exhaustiva. El conocimiento exhaustivo de Dios solamente lo tiene Dios. No, por la Escritura no podemos llegar a tener un conocimiento completo en el sentido de exhaustivo de Dios. Porque para esto uno tendría que ser Dios. Uno tendría que ser Dios para conocer a Dios como Él se conoce a sí mismo, porque Él es infinito. Y nosotros no lo somos, ni nuestra mente tampoco lo es. Entonces, bueno, pues sí que es completa en el sentido de que abarca todos los aspectos que es necesario que nosotros sepamos. Dios se acomoda para que nosotros lo podamos conocer así, de esta manera. Dios se pone a nuestra altura. Él nos habla a nosotros de una manera que nosotros lo podamos entender, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento, por lo tanto, de Dios no es original, eso solo tiene Dios de sí mismo. Es un conocimiento derivado. Y este conocimiento derivado de Dios necesita imprescindiblemente la Escritura, ¿no? La Escritura es el medio. No es un conocimiento, por lo tanto, inmediato que uno pueda tener con Dios, no, si las Escrituras. No es un misticismo, no, que pues entonces me pongo con la mente en blanco, se me ensancha el corazón y la mente como San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, y etcétera, etcétera, ¿no? No es el método, digamos, místico, aunque nos lleva a la unión con Cristo y nos lleva a la unión con Dios por medio de la fe, no una unión esencial con Él, ¿no? Entonces vemos que es un medio imprescindible y de esta manera, al leer las Escrituras y guardarlas, al leerlas, creerlas y ponerlas en práctica, ¿no? Pues hay un galardón. El que es galardonador de los que lo buscan, de los que creen en Él, ¿no? Él también galardona, por lo tanto, pues el estudio, la lectura y el estudio de su palabra, de la misma manera que quien rechaza las Escrituras, pues lo hace, por lo tanto, para su condenación. Porque no quiere, desecha conocer al Dios de las Escrituras, ¿no? La condenación, bueno, pues la condenación también se puede hablar de pérdida, de ruina. Es decir, qué gran negocio que se hace desechando las Escrituras, ¿no? Para condenación eterna de uno, pero también dejando de lado todo lo que uno podría conseguir o obtener por medio de las Escrituras en este tiempo. Por lo pronto, lo principal es conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Y para esto, por lo tanto, están las palabras de las Escrituras. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.